Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En la clase anterior estuvimos conversando acerca de los polígonos. Vimos características generales de estas figuras geométricas. Vimos cuáles eran sus elementos y de qué manera se clasificaban. El día de hoy vamos a trabajar con perímetro y área de polígonos. Vamos a considerar los tres polígonos que tenemos en este caso, ¿sí? El primero es el polígono que, como habíamos mencionado en clases anteriores, tiene la menor cantidad de lados. Es un polígono de 3 lados que se llama triángulo. Este segundo polígono, un polígono de 4 lados que se encuentran paralelos de 2 en 2, es un rectángulo. Y este último polígono, en el que vemos que un lado es más corto que el otro, es lo que se conoce como trapecio. Vamos a analizar entonces cómo calcular perímetro y área de cada una de estas figuras. Primero identifiquemos. Vamos a considerar como perímetro todo el contorno de la figura geométrica, solo el contorno. Entonces, el perímetro será el contorno de la figura geométrica, es decir, lo que está marcado con la línea azul. El área del polígono será lo que está dentro del polígono, es decir, la parte delimitada por esa línea azul, lo que está dentro. Entonces son dos valores diferentes. Perímetro, el contorno que bordea, que está al borde del polígono, y el área, aquello que está dentro del polígono. Listo. Entonces, la fórmula para calcular perímetro en cualquier polígono es la suma de todos sus lados. Entonces, en el caso del triángulo, tendría que ser lado más lado más lado. En todos los polígonos, la fórmula para calcular el perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso, lado más lado más lado, porque tiene 3 lados. En el caso del rectángulo, tendría que ser lado más lado más lado más lado. Y en el caso del trapecio sucedería algo similar, porque de igual manera tiene 4 lados. Más lado más lado. Entonces, primera definición. Para calcular el perímetro de cualquier polígono, lo que yo debo hacer es sumar sus lados, sin importar cuántos lados tengan o cuánto midan estos lados. En algún libro o en algún texto podrás encontrar que en lugar de L más L más L estén otras letras, pero el concepto de perímetro se mantiene. Es decir, si yo escribiera aquí A, B, C y D, el perímetro de esa figura geométrica sería A más B más C más D, pero el concepto básico se mantendría, seguirá siendo la suma de sus 4 lados. Entonces, si encuentras en algún texto que en lugar de L más L más L más L aparecen otras letras, no hay problema. Considera que el perímetro siempre es el mismo concepto, siempre maneja el mismo concepto. Lo que sí varía es el valor o la fórmula para calcular el área de las figuras geométricas. Por ejemplo, para calcular el área de un triángulo, yo debo multiplicar base por altura y dividirlo para 2. En este caso es una fórmula diferente, base por altura dividido para 2. Debo tomar en cuenta entonces cuál es la base y cuál es la alta. En el caso del triángulo, la base es esta línea que está en la parte inferior, la que vamos a señalar en este momento. Esta sería la base. Y la altura es una línea que va desde la parte más baja hasta la parte más alta del triángulo. Esa es la altura. Entonces, en el triángulo, la base es la línea que está en la parte inferior
Y la altura es aquella que va desde la parte más baja hasta la parte más alta. Como yo calculo el área de un triángulo, pues muy fácil. Base por altura sobre 2. Multiplico el valor de la base por el valor de la altura y lo divido para 2. Eso en el triángulo. Para el rectángulo la fórmula es un tanto diferente, quizás un poco más corta. Tendré solamente que multiplicar la base por la altura. De la misma manera que en el triángulo, la base es la línea que está abajo, la línea que está en la parte inferior, mientras que la altura es la distancia entre la parte más baja y la parte más alta. Entonces tengo aquí que esto es base y que esto es altura. Listo. La base y la altura serán dos conceptos que van a tener la mayoría de polígonos. Entonces, concretemos el concepto. Base, la línea que está en la parte de abajo, altura desde la parte más baja hasta la parte más alta. Y eso sucede con todas. La fórmula para calcular el área de un trapecio es un tanto diferente. Para calcular el área de un trapecio yo tengo que sumar la base mayor más la base menor, dividirlo para 2 y multiplicarlo por la altura. Entonces, como observamos en la fórmula, el trapecio tiene dos bases diferentes. Se entiende que esta, que es más larga, es la base mayor y que esta, que es más corta, es la base menor. Entonces, la fórmula es el valor de la base mayor más la base menor dividido para 2. Y eso lo multiplicamos por la altura, que se sigue manteniendo. Es la distancia entre la parte más baja y la parte más alta. Entonces, ponemos las letras e identificaremos que la más larga es la base mayor, la más corta es la base menor y la distancia entre la parte más baja y la parte más alta es la altura. En este caso es importante recordar la fórmula de cada uno de los perímetros y de las áreas para poder hacer los ejemplos que trabajaremos en la siguiente clase.